Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Hoy con un programa muy interesante con nuestra querida gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física. Vamos a hablar de la prevención de lesiones y seguridad deportiva, ¿eh? Un tema muy interesante para poder ir charlando las diferentes aristas que tiene este tema y cuáles son los diferentes puntos también a abordar sobre esta temática en la actualidad, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar hablando de todo esto con nuestros invitados, que por suerte hoy somos muchos, cosas que a mí me encanta para enriquecer con las diferentes voces y los diferentes países cuáles son las realidades acerca de este tema. Ya te voy a presentar a nuestros invitados, pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Podés bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo y la radio de la universidad va con vos donde vayas. Y si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras y en el lugar que quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todo el material de este ciclo 2025 y de los ciclos anteriores para que puedas conocer a nuestros invitados. En la versión audiovisual podés conocerlos, tenés sus currículums completos y sobre todo tenés acceso a material de la temática si fue de tu interés para que te descargues y puedas seguir entonces profundizando en la temática, ¿eh? Dicho todo esto, nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, como le sigo diciendo yo, o X, como le quieras decir vos, Conversaciones Integradas o Integrados RU, y gracias a todo nuestro equipo de producción, como siempre, ¿eh? En la producción general, Dayana García, nos ayuda también en la producción Angélica Álvarez, y colaboran también en la producción todos los chicos que allí nos ayudan con las datas, las coordinaciones de los invitados y demás, así que a todos ellos muchísimas gracias: Mariano Giacometti, Agustina Celia, Valeria Weston, y creo que no me olvido de nadie más, ¿eh? Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí, aprovecho para saludar a nuestros invitados del día. Cada vez que hablamos de la licenciatura y profesorado en educación física, estamos hablando con María José Abriata, que es la coordinadora en la carrera de educación física y profesorado en nuestra universidad, y está aquí con nosotros como siempre, hoy Majo, más que nunca, porque es tu tema, es tu expertise, ¿eh? Así que vamos a estar muy atentos al programa de hoy. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Flor? Bueno, un montón de gente hoy, así que eso está buenísimo, súper convocante la temática del día de hoy. La verdad que me alegro porque, como siempre digo, tener diferentes panoramas de cómo se abordan los temas que se presentan en el programa, en los diferentes espacios del continente, hasta inclusive intercontinental en el día de hoy. La verdad que es muy enriquecedor. Y en realidad no tanto mi expertise, porque yo por ahí estoy más parte de la parte de la fisiología, pero para eso justamente fue que pensé en Juan, que ha estado siempre íntimamente relacionado con la parte de deportes de nuestra universidad y justamente el acompañamiento a los deportistas para prevenir lesiones y para Ujú. recuperar las lesiones también, el volver a no caer en las lesiones en todos los equipos de la universidad. Así que bueno, nada, me pareció que era un buen acompañante para dar referencia desde acá, por lo menos. Seguro que sí, así será, y ya nos vamos a meter en este tema tan interesante. Majo, presentamos entonces a nuestros invitados por la Universidad Nacional de La Matanza, como le decías, desde aquí, desde Argentina. Juan Boazo es docente e investigador en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, del Servicio Nacional de Rehabilitación por el Ministerio de Salud de la Nación, y es docente a cargo de la materia biomecánica y jefe de trabajos prácticos de la materia Anatomía 1 y 2 de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la UNLAM. Es docente de la materia Kinesiofisiatría y Patología Neurológica en la Universidad de Morón también. Y Juan, es un placer recibirte en el programa de hoy. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy interesante la propuesta del tema y cómo lo abordan y lo trabajan. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vos, Juan, por estar. Vamos a recibir desde Ecuador a Romario Javier Morcillo Valencia. Es magíster en Educación, Convención en Educación Física y Deporte, magíster en Prevención de Riesgo Laboral y licenciado en Ciencia de Salud, Terapia Física y Deporte. Es profesor contratado de la carrera de la Pedagogía de Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Es especialista en biomecánica deportiva y ergonomía laboral y trabaja como terapista físico del Centro Diurno Gerontológico Fundación Amiga. Bienvenido, Romario, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Flor. El gusto mío, el gusto de tener a estos pocos compañeros con alto conocimiento, aprender de ellos el día de hoy y gracias por esa apertura acá a Ecuador. Un fuerte abrazo y saludos a la distancia. Bienvenido, gracias por estar. Desde Colombia recibimos a Andrea Porras Ramírez, es docente, investigadora, doctorante en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Pablo de Olavide, líder nacional del programa de grado en Gestión Deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Y es un placer que hoy estés con nosotros. Andrea, bienvenida. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperando poderles aportar en esta temática tan interesante, así que un saludo para todas las personas de la mesa y aquí estaremos muy atentos para aportar. Gracias. Recibimos ahora desde Guatemala a Brian Alexander Almira Lucas. Es licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación Física, entrenador con especialidad en Ciencias Aplicadas del Deporte nivel 4, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco. Es preparador físico de atletas de alto rendimiento en el Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Posee un posgrado en Investigación Científica otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y hoy está en el programa de hoy para hablar de este tema con nosotros. Bienvenido, Brian, un placer. Reciban un cordial saludo a todas las personas que están escuchando y viendo este programa. Es un honor y un privilegio representar a la Academia Guatemalteca con un tan selecto grupo de profesionales. Gracias, el placer es nuestro. Desde España recibimos a Rafael Francisco Caracuel Cáliz, es doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado, es magíster en Profesorado de Enseñanza Secundaria, magíster en Actividad Física y Salud y magíster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es profesor en la Universidad de Almería, en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Internacional de Valencia, donde imparte asignaturas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Educación Inclusiva e Intercultural y Psicopedagogía. Rafael, un placer, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con todos los compañeros y compañeras y muy agradecido por la invitación. Y un saludo a los oyentes y a los espectadores. Muchísimas gracias, el placer es nuestro. Y por último recibimos desde Chile, aquí nuestro país hermano Esteban Aedo Muñoz, profesor de Educación Física y licenciado en Educación Física por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Cuenta con un postítulo en Biomecánica Deportiva y un doctorado en Ciencias de la Motricidad Humana y un postdoctorado en Biomecánica Deportiva. Desde 2012 se desempeña como jefe del Laboratorio de Biomecánica Deportiva en el Instituto Nacional del Deporte de Chile, del Ministerio de Deporte y es académico en la Universidad de Santiago de Chile. Esteban, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. La verdad que un placer estar en los conversatorios. Creo que son los espacios más importantes ya para reflexionar. Creo que todos estamos más acostumbrados a presentar, así que en verdad un gusto, un honor compartir con todos los colegas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, decíamos esto, Majo, tan importante al comienzo, ¿no? Qué bueno que tengamos tantos invitados en el programa de hoy para poder hablar sobre esta temática y también la importancia de la prevención de las lesiones, ¿no? Ver desde todas las aristas que podemos tomar, todas las disciplinas que pueden intervenir y los profesionales que pueden intervenir al momento de prevenir una lesión, pero también hacías foco vos en lo importante de una vez que esa lesión se produjo, también en cómo se recupera a este deportista, a este atleta, para poder darle la confianza y la seguridad de volver a su actividad, ¿no? Así que me parece que por todos estos rumbos va a estar la conversación de hoy. Sí, nosotros en el profesorado puntualmente, no tanto dentro del profesorado, sino más bien en la licenciatura, por ahí abordamos estas temáticas desde medicina deportiva, justamente toda la parte que tiene que ver con las lesiones deportivas, cómo abordarlas, cómo abordar el volver al deporte, que es tan importante, como decía recién, una vez que se generó la lesión, cómo hacer para poder volver al deporte sin que se recaiga una y otra vez sobre las mismas lesiones.
Y obviamente, como decimos siempre, prevenir es lo mejor, así que poder abordar como nosotros como entrenadores, como preparadores físicos, una vez que nos ponemos a trabajar, poder evitar que se generen esas lesiones tiene que ser nuestro saber también. Entonces, es una temática que desde ya, que todos, muchos de los chicos que están en el profesorado siempre quieren dedicarse al entrenamiento, así que es algo más que importante. Bien, bueno, vamos a empezar a desandar este tema. Vamos a empezar, si les parece, Juan, voy a romper el hielo contigo para hacerte esta pregunta disparadora, pero que quizás tiene que ver con este foco de la prevención. El ver también quiénes son todos los actores involucrados al momento de poder prevenir una lesión, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, darle la seguridad al deportista. Pregunto como quien se preguntaría en la casa, ¿no? Quizás una buena entrada en calor, pero también una buena alimentación, un buen descanso, seguridad deportiva en los medios con los que esté entrenando. Imagino que son múltiples los factores que intervienen al momento de evitar una lesión. Sí, nosotros en la universidad, les cuento por ahí a los colegas de afuera si no la conocen, la universidad tiene mucho deporte, es muy importante el deporte dentro de la universidad. Tenemos casi 10.000 deportistas que concurren a la universidad, equipos federados en muchísimas disciplinas, en todas las categorías. Nosotros tenemos un equipo de atención, un equipo dentro de lo que nosotros denominamos centro de entrenamiento, acondicionamiento y recuperación del deportista. Dentro de ese espacio nosotros contamos con médicos, contamos con kinesiólogos, con preparadores físicos, profesores de educación física, contamos con nutrición y un área de psicología del deporte también. Todo este equipo no es que trabaja en compartimentos estancos, sino que eh, todos trabajan en distintas áreas que hacen la evaluación para la prevención de lesiones, la evaluación para la optimización del rendimiento, lo que hace a recuperación de deportistas en el caso de sufrir algún tipo de lesión, y el apartado de nutrición deportiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cada uno de estos espacios están conformados por todos estos integrantes que te acabo de nombrar. Hacemos mucho hincapié en el trabajo, en la preparación física. Entonces, todas las áreas trabajan articuladamente. Y otra cosa, que hay muchos colegas que están en el tema de la biomecánica, yo soy docente de biomecánica hace unos 24 años aproximadamente. eh, el enfoque nuestro no es rehabilitador, el enfoque es de biomecánica. Entonces, lo que tratamos de hacer es que el deportista no se lesione, que el deportista no llegue a la lesión y en el caso de que la lesión ocurra, que el periodo que está fuera del campo sea mínimo. Por eso, nuestro trabajo no es en gabinete. Por ejemplo, yo soy kinesiólogo, fisioterapeuta. El trabajo nuestro no es dentro de un gabinete, no es dentro de una consulta, sino es en el campo de juego, es en el terreno. Nosotros Juan, para aquellos que permanentemente nos estamos están con ellos en el terreno. escuchando, para aquellos que nos están escuchando y quizás no tienen afilado este concepto de biomecánica, vos decís Mm. es de biomecánica. Bueno, ¿cómo le explicamos al oyente qué es esto de la biomecánica? Nosotros lo que hacemos a través de la biomecánica es estudiar con los fundamentos y las bases y el lenguaje de la física el comportamiento del cuerpo humano, cómo responde el cuerpo humano ante las cargas y las exigencias a las cuales se ve sometido, por un lado, y por otro lado, nosotros tenemos equipamientos que nos permiten hacer análisis sobre fuerza, aceleración, también hacemos análisis fílmico sobre cómo el deportista realiza distintas actividades y distintos gestos, y en base a eso vemos y detectamos factores de riesgo para después, con el preparador físico, trabajar sobre eso y evitar que el deportista se lesione. Nuestro foco está puesto principalmente en esto, en evitar que se lesione, secundariamente tratar de mejorar el rendimiento deportivo, y en última instancia, si llega a pasar algo, ahí sí, trabajar en el aspecto de rehabilitación. Pero insisto en algo, nuestro trabajo lo hacemos prácticamente el 90% en el campo de juego. Si un deportista se lastima y tiene una lesión aguda y es grave, sí va a la consulta, pero generalmente la consulta se trabaja fuera de la universidad. De hecho, perdón, y así cierro un poco y dejo la palabra a los demás, para que tengan una idea, el enfoque va
tan profundo que ni siquiera nosotros vamos de ambos. O sea, queremos alejar la parte que el deportista no sienta que hay una persona del área de la salud dentro del campo de juego. Nosotros tenemos la misma vestimenta que tienen los preparadores físicos y trabajamos integralmente todos. Bien, muy interesante, Juan, esto como para hacer una primera aproximación. Ya vamos a estar dándole la palabra al resto de los invitados. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, la radio de la universidad va con vos, nos escuchás en vivo o después ingresás a Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el ciclo 2025, a los ciclos anteriores y al programa de hoy también. Hoy hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en educación física acerca de la prevención de lesiones de la seguridad deportiva. Recién Juan estaba contando un poco cuál es el enfoque en la manera de prevenir lesiones y este enfoque desde la biomecánica que nos contaba y esto tan particular que decía al final, ¿no? Alejar un poco del consultorio o de lo que es una patología o de una lesión hasta incluso desde la vestimenta, ¿no? Para ayudar a los deportistas a que se sientan en un ámbito de preparación física y de que es algo común a ellos, habituales a todos los días. Brian, aprovecho tu expertise en esto de la preparación física y demás para que nos des tu visión acerca de este tema que estamos hablando de prevención de lesiones. Brian, te doy la palabra. Bueno, quiero iniciar diciendo que en los Centros Nacionales de Acondicionamiento de Guatemala, que es donde laboro, tenemos un equipo multidisciplinario, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos. Trabajamos, como lo decía Juan, en una responsabilidad compartida y es ahí donde quiero hacer énfasis porque nosotros tratamos de prevenir de mayor manera las lesiones, pero yo sí siempre he sido enfático en que las lesiones muchas veces son parte de la vida de un deportista y más de alto rendimiento. Lo que nosotros queremos es minimizar esa tasa de lesiones a través de las prácticas que nosotros llevamos a cabo. En el caso de Guatemala también contamos con un departamento de biomecánica que además de las prácticas que también incluimos prácticas como pruebas isométricas a través de plataformas de fuerza, pruebas de fuerza explosiva y todas las demás que contemplan el control y la evaluación del alto rendimiento. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos un análisis de datos y vemos los puntos débiles de los deportistas. Y eso es algo muy importante, ver las debilidades de un deportista. Muchos deportistas en el contexto guatemalteco presentan dos problemas. Uno es la asimetría a nivel muscular y dos es el acortamiento de ciertos grupos musculares, por ejemplo, el área de isquiotibiales. Entonces, nosotros hacemos esas prácticas para prevenir lesiones en los deportistas de una manera integral e integrando al equipo multidisciplinario, como lo denominamos acá en los centros de acondicionamiento de Guatemala. Bien, bien, ahí hay una coincidencia importante. Esteban, te doy la palabra. Sí, Flor, muchas gracias. Bueno, escuchando a los colegas, creo que tienen bastante razón. Nosotros, en Chile, me presento un poco en base a eso, pertenezco a la Unidad de Ciencia Aplicada al Deporte del Gobierno y con la organización de los Panamericanos el 2023, la verdad que los 5 años anteriores estuvimos revisando bastante. Tenemos un libro publicado que se llama así, Los Lineamientos de la Unidad de Ciencia. Y quiero poner un tema que a veces es bueno recordarlo. Las lesiones en el deporte se producen principalmente por fatiga, ¿ya? Y en eso quiero ser bastante claro. Nosotros hoy en día estamos dejando un poco outside el concepto de prevención de lesiones, ¿ya? Porque el que alguien tenga una lesión está directamente relacionado por un mal control de la fatiga. Entonces, lo que debemos tener con extrema precaución y atención es el monitoreo de la fatiga, ¿ya? Sabemos que tenemos lesiones por trauma en un deporte de combate, por una caída en ciclismo, pero eso no tenemos forma de prevenirlo. Y lo que debemos poner énfasis sobre eso es principalmente en aspectos de fatiga. Ahí hay distintos marcadores que son sanguíneos, que la fisiología claramente los tiene definidos. Y en biomecánica también hay otros, por ejemplo, como los niveles de asimetría o desbalance en varios parámetros, aspectos vinculados al tiempo y la aplicación de fuerza, que te dan indicaciones un poco del tipo de fatiga. Pero la pregunta es esa, hay que dejar bastante claro que el ejercicio físico
produce dos eventos. Por un camino la adaptación y por otro la fatiga. ¿Ya? La lesión es un efecto de una fatiga mal llevada. Entonces, el principal foco desde nuestro aspecto hoy en día es el control de la fatiga y desde ahí creamos una nueva propuesta que habla de dos indicadores, los típicos KPI en ciencia, que son indicadores de rendimiento, y por otro lado tenemos los SPI, que son indicadores de seguridad del rendimiento, que en términos muy honestos son indicadores de fatiga. ¿Ya? Y con eso hemos logrado reducir circunstancialmente la lesión. Y lo vuelvo a repetir con mucha claridad. Creo que es mucho más importante lograr entender el fenómeno de la fatiga y tomarle el peso que tiene para no hablar de lesiones. No sé si me logro explicar en este Sí, camino. sí, Para por nosotros supuesto. fue un camino muy largo, ¿no? No digo que se nos ocurrió de la noche a la mañana, hoy día tenemos todo bastante valorado y cuantificado, pero por ejemplo, hay aspectos de la fatiga que en biomecánica son preponderantes, como la fatiga neuromuscular, que tú no la puedes ver reflejada en valores de creatinquinasa o urea o algún otro biomarcador posiblemente. ¿Ya? Y el problema de la fatiga neuromuscular es que la única solución es parar. No existe una terapia que la pueda combatir. ¿Ya? Y es la que principalmente los deportistas presentan y es sobre hoy en día la que estamos encima, tenemos varios pilotajes de prueba respecto a eso. Pero creo Claro, que el imagino concepto que fue claro. esto que decís, Esteban, es muy interesante, entonces poner el foco sobre el control de la fatiga e imagino que esto, el acompañamiento de todo un cuerpo de personas que pueda estar atento a ese deportista, a ver cómo es su desarrollo, ¿no? Cómo es su día a día, cómo se siente ante cada exigencia, ante cada ejercicio, para ir controlando, como bien decís, estas fatigas que eviten que se lesione, en todo caso. O sea, la mirada puesta ahí. Muy interesante. Andrea, te doy la palabra. Gracias. Yo estaba escuchando a mis compañeros y me parece eh, muy estructurado lo que están hablando frente a cómo trabajar las lesiones, particularmente con deportistas. Sin embargo, un poco el enfoque que hemos venido trabajando y bueno, particularmente desde los estudios que yo estoy realizando, es cómo hacemos este tema de la seguridad, cómo hacemos este tema de la prevención, pero no solo con deportistas. Cuando yo tengo un deportista, y acá como los compañeros lo están manifestando, con todo un equipo interdisciplinar que trabajan de la mano, que tienen ejercicio, digamos, tienen las posibilidades de tener todo un equipo, que pasa con los deportistas de rendimiento, puede tratarse un poco más fácil, pero ¿qué pasa con el resto de personas? ¿Qué pasa con el 99% de las personas que no son de rendimiento, que hacen deporte? ¿Y cómo ayudamos a garantizar esos procesos de seguridad? Ahorita Esteban dijo algo muy, muy cierto y es ¿qué puedo hacer yo frente a un trauma? Se cayó en la bicicleta. Pero ¿qué pasó si se cayó no porque se cayó, sino porque la infraestructura o la vía estaba mal hecha? Entonces, uno de los elementos importantes en la seguridad deportiva tiene que ver también con las instalaciones y con el equipamiento. Claro. Puede tener todo el equipo, pero se me cayó la cancha encima y ahí no puede hacer nada. Y uno de los grandes elementos que nosotros hemos venido trabajando frente a la seguridad es cómo está la instalación, cómo están los equipamientos, cuál es el estado de los materiales con los que estamos trabajando. Y no solo para nosotros, para los deportistas de rendimiento, sino para todos en general. Hay un elemento clave que estamos trabajando y tiene que ver con la seguridad de nuestros propios estudiantes, de las licenciaturas en educación física, en entrenamiento. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que les estamos dando desde las universidades, por ejemplo, en formación, para que ellos hagan sus prácticas deportivas y evitar lesiones durante las prácticas dentro de las universidades? Ese es uno de los elementos que quiero poner sobre la mesa, porque en efecto la prevención de lesiones y la seguridad deberíamos poder trabajarla no solo en deportistas de rendimiento que tienen todo un equipo interdisciplinar alrededor que los puede apoyar y acoger, sino en todas las personas que hacen deporte
que hacen ejercicio físico y bueno, que desde la formación que nosotros tenemos en las universidades, ¿cómo hacemos para que nuestros futuros egresados pues puedan garantizar un poco de esa seguridad, unos mínimos para todas las personas? Que yo no vaya, que no lleve un niño a una práctica y me lo devuelvan lesionado. Ese es como uno de los puntos que quiero poner sobre la mesa. Muy interesante, Andrea, también esto que tiene que ver con en la mirada en lo edilicio, en las instalaciones, en el equipamiento para todos, digamos, entre ellos para muchos futuros licenciados en educación física que empiezan por su propia seguridad y para cuidar su propia seguridad y poder transmitirlo también después cuando estén en una escuela o con un deportista o asistiendo en algún campo de deportes. Rafael, te doy la palabra. Muchas gracias, Flor, y también muchas gracias a los compañeros y compañeras por las interesantes intervenciones que han precedido, ¿no? Y al hilo conectando también, como hacía la compañera Andrea Porra, y desde una perspectiva más desde el ámbito educativo, que también era una de las piezas sobre las que pivotaba el tema propuesto para esta tarde, ¿no? Yo creo que la educación es la base de todo, ¿no? Así soy un firme convencido, además, de esos deportistas de alto rendimiento en su gran mayoría. Puede ser que alguien no, pero ha pasado por las escuelas primarias, seguro, y ha pasado también por la educación secundaria y algo también seguramente caló de esos maestros y maestras de educación física, esos profesores del ámbito que ejercen en la educación obligatoria, ¿no? Aquí, evidentemente, tal y como se ha venido poniendo encima de la mesa, la prevención de lesiones no es solo un asunto médico, está claro, no es una tarea muy interdisciplinar y una lesión no solo, como decíamos, no afecta solo al deportista, sino también al sistema que falló en protegerlo, ¿no? Fijaos, seguramente conocen este dato del American College of Sport Medicine, el cual dice que entre el 50 y el 70% de las lesiones de jóvenes se podrían evitar con estrategias de prevención. Por lo tanto, yo sí estoy convencido de que las estrategias de prevención son eficaces y así lo han demostrado varios estudios que lo avalan, ¿no? Porque analizamos que las lesiones más frecuentes en estos deportistas de base o en el ámbito escolar son los esguinces, son los desgarros musculares, tendinitis, contusiones, ¿no? En deportes escolares, concretamente las rodillas y los tobillos son las zonas más afectadas. Por tanto, aquí también rompo una lanza a favor de los profesores de educación física, que son los primeros agentes de prevención, que implementan programas de formación continua en primeros auxilios, en biomecánica básica, que también es importante, como bien compartirá el Juan, y la planificación segura de la actividad, ¿no? Hay programas que han funcionado muy bien y que luego han tenido su reflejo en el alto rendimiento, como es el 11 Plus Kids, que también lo conocerán, propuesto e implementado por la FIFA, que tiene una proyección en el fútbol base y en las escuelas, y que luego, pues, ese ámbito, esos buenos hábitos también que han adquirido son los futbolistas del futuro. Seguramente que algunos de los que vemos en las primeras divisiones aplicaron o recibieron este programa que cuando fue analizado redujo el 50% de las lesiones. Y no me extiendo más, pero comparto también, como decía la compañera Andrea, ese checklist rápido, ¿no? que debemos hacer de las instalaciones, de los controles de contingencia. Los suelos son antideslizantes, el equipamiento está en buen estado, si las señalizaciones son visibles, si la supervisión de los gimnasios es correcta. Eso también va a prevenir mucho y va a evitar, evidentemente, no, también es necesario en el alto rendimiento, aunque se da por entendido que si jugamos la final de la Champions, el pavimento es el adecuado, ¿no? Pero Claro. también es bueno considerarlo. Bien, clarísimo, Rafael. Romario, tengo unos minutos antes de terminar el bloque para darte la palabra y conocer tu opinión al respecto de lo que venimos conversando. Muy bien, gracias. Sí, un tema importante acerca de, como dijo la compañera Andrea, como dijo los demás compañeros, el compañero Rafael. Yo creo que la prevención es algo importante. Como dijo la compañera, y nosotros ya vamos
acá en Ecuador, especialmente en nuestra universidad, tratando la prevención de lesiones deportivas. Hicimos un programa de pausas activas, no solo para personas administrativas que trabajan en la universidad, y vimos muchas patologías, especialmente, como dijo el compañero, más comunes que nosotros vimos en nuestro análisis fueron lesiones de tobillo, con 49%, luego de 17% lesiones de rodilla, estoy hablando de miembros inferiores, 10% lesiones de los isquiosurales y 8% del cuádriceps. Especialmente yo creo que a veces las posturas que adoptan las personas que trabajan en oficina no son las correctas. Ahí entraría mucho lo que tiene que ver los riesgos ergonómicos que pueden causar las malas posturas. Y importante también el tema del tema del entrenamiento, importante de esta élite, cómo nosotros podemos entrenarlo y prepararlo de mejor manera. Yo creo que la preparación física tiene que ir mejorando para que muchos deportistas no se lesionen en un futuro. Yo creo que la carga que a veces colocan los entrenadores puede ser ignorante, que no tenga una capacitación correcta, no tiene un conocimiento correcto, hacen que cometan muchos errores. Y luego los afectados son los futbolistas. Lo digo, por ejemplo, fui futbolista profesional y casi 20 años jugué el fútbol y lo que no quiere el deportista es estar lesionado. Yo creo que ni un deportista entra a una cancha con la intención de lesionarse. No va a haber ni un deportista que va a decir yo quiero entrar a la cancha para lesionarme. No, yo creo que el deportista lo que menos quiere es lesionarse, porque una lesión acaba eso, acaba tiempo perdido, acaba dinero gastado, por a veces son lesiones que tienen que ver con mucha operación, como los que estoy tratando ahorita acá en Esmeralda, Ecuador, lesiones de ligamento cruzado anteriores y demás, que son tiempo de recuperación muy largo. Y el deportista, tenemos que trabajar con el psicólogo. Yo creo que también, como dijeron al principio, es un grupo que tiene que estar integrado también por el psicólogo, porque el deportista se cansa, el deportista quiere otra vez volver. Y ahí viene lo que acabamos de hablar al principio, de la readaptación deportiva, porque a veces el deportista quiere volver rápido y no tiene que saber que hay un tiempo de espera para que pueda volver a jugar porque se puede volver a lesionar. Claro. Bien, interesantísimo, Romario, esto último que traías a colación. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Le cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, y la pueden visitar porque la convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente. www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Allí pueden acceder a la revista y a todo el material del cual dispone y a la convocatoria de materiales. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante, ya salieron varias cosas, hablamos de la prevención de lesiones, también nos contaba Esteban esto de hacer foco sobre el control de la fatiga y no tanto sobre la prevención de la lesión. También nos daban su mirada Andrea, Romario, Rafael, acerca de las lesiones que habitualmente se dan en los estudiantes, en las personas comunes cuando están haciendo sus ejercicios y la importancia de prevenir ahí para poder tener una pronta recuperación también. María José, hoy es un programa que tenemos muchísimos invitados, ¿no? Pero se hizo uno de los focos que me gustaría tocar en estos minutos que nos quedan, que tiene que ver con la educación, ¿no? Y allí están nuestros futuros profesionales preparados para este momento. Yo en un momento cuando Andrea mencionaba el tema de la educación y Rafael también, entre los dos plantearon un punto ahí que yo dije, claro, definitivamente también no es un tema a no perder de vista, si bien uno por ahí piensa en las lesiones, en un equipo por ahí un equipo federado, como decíamos recién, pero también está el mismo estudiante, el profesor de educación física. ¿Cuántas veces el estudiante, el profesor de educación física atraviesa diferentes lesiones? Romario hablaba recién del tema de los esguinces. Hemos hecho un análisis en el profesorado de educación física acá en Matanza que, para no ser menos que en el resto de los deportes, también la lesión con mayor incidencia dentro del profesorado es el esguince de tobillo. Entonces, justamente nuestros chicos atraviesan en cuerpo propio muchas veces lo que significa la lesión, y acá hay un punto que es fundamental y es la preparación física. Muchas veces las lesiones vienen de la mano de cuando venimos medio flojos de papeles con la preparación física previa para abordar una carrera como el profesorado, que si bien hoy en día
está tan en tema si una carrera como un profesorado de educación física es una carrera más abordada por la parte pedagógica o por la parte física, y bueno, finalmente se terminan dando la mano las dos y van las dos juntas de la mano porque es educar mediante el movimiento. Entonces, el atravesar con nuestro cuerpo el movimiento no deja de ser una parte significativa, y a veces cuando no tenemos la preparación adecuada para eso y nos encontramos con un profesorado como primer abordaje al movimiento, cuando no hay mucho Claro. acervo motor previo, lleva muchas veces esas lesiones. Entonces, ese traspaso por el deporte es mucho más complejo y mucho más lleno de lesiones, lamentablemente. Totalmente. Aprovecho estos minutos que nos quedan para ir dándoles la palabra a cada uno. Me va a quedar tiempo para un turno de palabra para cada uno, para que digan lo que quieran, pero también para preguntarles, por ejemplo, Juan, empiezo contigo en esta ronda de despedida, por si lo podemos llamar de alguna manera, para que nos dejes líneas a seguir pensando, quizás hacia un futuro, y también para preguntarte en relación a esto que decía Majo. ¿Hay alguna? No hay recetas mágicas para todos, porque cada cuerpo es único, individual, tiene años de ejercicio o nada, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta mínimamente a la hora de, por ejemplo, ir a hacer una actividad? Bueno, ¿en qué puntos deberíamos prestar atención para evitar justamente algún tipo de lesiones o las más comunes al menos? En cierto punto, creo que durante el trayecto de lo que estuvimos hablando se destacó lo más importante, al menos lo que yo he visto en los últimos 15 años de trabajo eh, prácticamente exclusivo con deportistas que compiten, tiene que ver con el entrenamiento, el deportista que está bien entrenado, que está sólidamente entrenado y conscientemente entrenado, no se lesiona, tiene fatigas, tiene sobrecargas, producto de partidos que vienen muy seguidos, de partidos duros, pero no suele lesionarse, puede llegar a tener un accidente, como decía ahí un compañero, pero es raro que se lesione, entonces eso te lleva a que la intervención nuestra sea mínima, y esa intervención mínima después lleva directamente a que siga trabajando con el preparador físico y nunca deje de entrenar. Y me gustó mucho el concepto de la fatiga, que lo voy a tomar porque uno lo tenía mucho por esto, por el entrenamiento, que el entrenamiento sea bueno, pero también trabajar concienzudamente el descanso para que pueda seguir progresando y pueda seguir avanzando. Vaivenes va a tener permanentemente. Y otro punto muy importante, pero que hoy en día los deportistas ya lo tienen internalizado. Cuando yo empecé a trabajar, esto no se tenía en cuenta, es trabajar la movilidad. Es muy importante, antes se hablaba de entrar en calor y de elongar y hacer cosas por el estilo, que ya hace muchos años no se hacen más. La entrada en calor parte por trabajar la movilidad, la activación de los grupos musculares que luego van a entrar en juego, y después sí hacer una entrada en calor replicando el gesto deportivo que van a llevar adelante. Eso es lo que en línea general uno trabaja y lo que nos ha dado, como ir avisándole al cuerpo, che, mirá, vas a hacer esto, prontamente te vas a enfrentar a esto y esto van a ser los requerimientos. Entonces el trabajo de movilidad, el trabajo de activación muscular y el trabajo después sobre el gesto deportivo previo al partido, a la realización del entrenamiento fuerte, eso es lo que nos ha dado mejores resultados. Bien, gracias Juan. Brian, voy a aprovechar a tu intervención para especie así de conclusiones, cosas a seguir pensando y lo que quieras dejar dicho sobre el programa de hoy. Ok, comparto algo que decía Juan y tal vez retomando lo que él dice, quiero hacer énfasis también en que parte de las activaciones neuromusculares acá en Guatemala hemos incluido también la activación estabilizadora del core, es algo súper importante que hemos ido descubriendo que nos ha ayudado a prevenir lesiones. También algo que decía Esteban, la fatiga como factor de lesiones es algo muy importante. Y como decía Andrea, pues no todos tenemos acceso a un gimnasio de alto rendimiento, pero sí podemos fomentar la cultura de prevención de lesiones. Una persona que sale a correr los domingos por recreación, podemos incluir campañas de cultura de prevención de lesiones diciéndole que haga una buena rutina de estiramiento, que se aplique hielo, por ahí que acceda a un profesional para realizarse una descarga. Entonces, yo enfatizo en este tema de manera muy general en que tenemos 3 factores en los que tenemos que trabajar. Uno es la responsabilidad compartida con un equipo multidisciplinario,
Dos, es la formación de profesionales del deporte, educadores físicos, que se deben de formar de una manera pedagógica basada en evidencia científica, como lo decía Juan, lo que se tomaba en cuenta hace años en, en un calentamiento, hoy ha cambiado, ¿verdad? Hay prácticas muy tradicionales que la evidencia científica ha ido desmintiendo y ha ido proponiendo y seguramente seguirá proponiendo nuevas alternativas de activación. Y también la cultura de prevención y la educación propia del atleta como medio también para reducir la tasa de lesiones. Entonces, es un tema muy importante que todo profesional del deporte debe de conocer y para mí inicia desde la formación de un profesor de educación física que va a trabajar en su mayoría con niños y adolescentes que tienen pues cierta percepción a los estímulos motores que nosotros le vamos dando, ¿verdad? Brian, muchísimas gracias. Esteban, voy contigo y tus conclusiones del día. Gracias, Flor. Bueno, para darle paso a los colegas voy a ser bien breve. Lo primero, yo creo que es un poco que los estudiantes y los futuros entrenadores y los entrenadores actuales a veces no se dejen guiar por modas de entrenamiento, que metodológicamente muchas veces son incorrectas para las personas que ellos entrenan, ya que se saltan muchas metodologías que tienen un orden lógico por distintas adaptaciones que el cuerpo puede tener. Y hoy en día una de las más claras, por ejemplo, el entrenamiento excéntrico. El entrenamiento excéntrico es el último método de entrenamiento de la fuerza. Entonces, a mí me causa un poco de gracia ver a veces a niños de 18 o 17 años haciendo entrenamiento excéntrico. Yo digo, bueno, ¿y qué van a hacer cuando tengan 28 o 32? Van a ir a entrenar a la Luna, al Everest, porque se van a saltar distintos procesos. Y tomado con eso, y retomo el concepto de fatiga, la fatiga, básicamente para los que nos escuchan, en términos muy honestos, es cuando tú sientes o percibes o es posible medir alguna pérdida de fuerza. ¿Ya? La principal variable de la fatiga es una pérdida o una disminución de fuerza. Entonces, si tú tienes alguna forma de medirlo, de evaluarlo, inclusive de percibirlo por algunas escalas que existen hoy en día, puedes controlar tu entrenamiento y puedes controlar tu fatiga. Ya hace poco, creo que en mayo, ahora salió un trabajo bastante bueno de distintos efectos que producen en la fatiga distintos tipos de entrenamiento. No recuerdo ahora con precisión el autor, pero si lo buscan en algunos buscadores lo van a encontrar. Y lo tercero y último es que yo los invito en el deporte a adelantarnos a los acontecimientos, ¿ya? Y no estar detrás de los acontecimientos, que es lo que buscamos, porque cuando alguien se lesiona ya porque estamos detrás de lo que pasó. Y tenemos que buscar marcadores, elementos hoy día tecnológicos, inclusive la misma variabilidad de la frecuencia cardíaca, muchos lo ocupan como algún aspecto de fatiga propiamente tal. Y que lo traen los celulares, algunos relojes inteligentes, sin mucha duda. Así que esa es la invitación a adelantarnos, a poner la atención a la fuerza y a no caer muchas veces en la moda, que a veces es incómoda. Gracias, Esteban, un placer. Andrea, voy contigo y tus conclusiones. Gracias, pues yo creo que así como es este grupo aquí, de esta mesa que está trabajando, yo diría que este es un tema que requiere muchas miradas, desde la preparación física, la biomecánica y todo lo que mis compañeros han expuesto, que son los expertos en el tema. Requiere también de una revisión, como le estamos diciendo, de los escenarios, de los equipamientos, de procesos educativos con las personas que realizan sus prácticas y sus ejercicios físicos. Y allí también dejo aquí también un interrogante, es qué estamos haciendo las universidades para formar a los estudiantes al respecto. Justo ahorita estamos haciendo como una investigación de revisar los currículos, los pensum de los programas de grado para saber qué también estamos formando en esta temática a nuestros futuros egresados y con todo lo que ello implica. Y también me sumo a lo que decía ahorita el compañero, la cultura general, y es poder formar a todas las personas de cómo realizar adecuadamente una práctica física y cómo, al no tener un equipo tal vez, cómo yo la puedo ir gestionando tal vez un poco de la forma más segura o cómo acercarme de la manera correcta al ejercicio y al deporte.
deporte. Esa sería como mis palabras de cierre, un ejercicio que también como esta mesa requiere de muchas visiones y muchas perspectivas. Gracias, Andrea. Un placer. Rafael, voy contigo. Muchas gracias, Flor. A mí me gustaría también poner el foco en vinculación con el ámbito educativo y esa escuela obligatoria, esa educación obligatoria, ¿no?, en las políticas públicas y en la normativa, ¿no? Porque sin regulación la seguridad que hablamos de la prevención pues queda a un criterio individual. Por lo tanto, yo pienso que es necesario en el foco nacional de España, al menos crear normativas obligatorias para las escuelas y los clubes deportivos sobre el número máximo de alumnos por profesor, sobre el tiempo que se le dedica, porque en 45 minutos tenemos que hacer, como bien dice Juan, todos somos partidarios de la movilidad, de un calentamiento de aproximación, de que trabaje en lo que se vaya a abordar en la temática o en el contenido del día, que transmitamos valores, que luego haya un tiempo para la hidratación, que haya un tiempo para el aseo, que haya un tiempo para la vuelta, 45 minutos. Entonces hay que revisar también mucho eso, porque eso nos va a hacer prevenir lesiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Noruega existen unas normas nacionales para el equipamiento y la inspección anual de todos los centros escolares. Por lo tanto, eso es un ejemplo también a seguir, ¿no? Además, en línea con la educación superior, pues todo profesional del deporte debería integrar esa seguridad como competencia central, ¿no? Con una asignatura obligatoria sobre la prevención de lesiones, sobre la psicología del deporte, sobre la gestión de los riesgos, en todas las carreras que estén relacionadas con la actividad física, ¿no? Yo también conozco el caso de la Universidad de Queen Island de Australia, donde incluye estos módulos de seguridad en fisioterapia, en educación física, en gestión deportiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la actividad física y el deporte tiene asignaturas propias, ¿no? Y ya por cierre, como nos salía, pues quisiera destacar pues que esa pasión por el deporte no debe cegarnos hacia esos riesgos, ¿no? Prevenir, que hemos hablado mucho de ello, no quiere decir limitar, sino proteger para rendir mejor, ¿no? Y con eso me quedaría. Y por último, me gustaría dejar una frase que es anónima, quizás los compañeros pueden saber de quién viene, no es mía evidentemente, pero creo que es muy valiosa vinculado a la temática que abordamos, y es que más vale perder un minuto de preparación que meses de recuperación, ¿no? Con eso terminaría y nada, daros las gracias por el aprendizaje. Gracias, Rafael, a vos. Romario, brevemente cierro contigo. Bien, gracias por esta mañana, agradecerles siempre a ustedes porque hemos enriquecido nuestro conocimiento con tantos científicos y profesionales en el ámbito del deporte. Primero, yo creo que para nosotros cuidar también al niño, porque nosotros somos profesores de educación física, yo le enseño a mis estudiantes que a realizar un estudio biomecánico y aparte un estudio biomecánico también los test postural. Hemos pasado por muchos niños que no tienen un buen calzado o el calzado no es el adecuado para la actividad que está haciendo. Ejemplo, tuvimos un caso de hace 2-3 semanas atrás, 3 niños que están calzando 38, digamos, en el zapato y están utilizando para talla 36. Entonces ya los zapatos ya no le queda. Yo creo que el equipamiento del alumno tiene que ser adecuado. No puede ser posible que el niño ya necesita tener un zapato 38 y tiene un zapato 36. Luego vienen las lesiones deportivas, viene el acortamiento del tríceps ural y otras patologías más que pueden ocasionar. Entonces yo creo que tiene que estar siempre el equipamiento del alumno, depende del deporte que está haciendo, correcto. Tengo el énfasis del trabajo preventivo, como lo dijo el compañero Francisco y Rafael, en el ámbito de la liberación miofacial, en el movimiento de la cadera, la activación muscular, en el movimiento del core, como lo dijo el compañero, los patrones de movimiento, y algo que siempre yo digo que mis estudiantes tienen que comenzar a tener un poquito de conocimiento acerca de la propiocepción, que nos va a permitir fortalecer tanto miembros inferiores, un poquito, si fortalecemos estas articulaciones, vamos a tener menos lesiones deportivas. Y en sí, también a los compañeros
profesor de educación física, que antes de nuestros deportistas ponerlos aquí a consideración, es el tema también de utilizar un compañero odontólogo, también en una buena masticación, en una muela que no esté en condiciones, ese balance, que los niños puedan realizar una buena actividad física. Gracias, Romario. Un placer. Majo, tengo 1 minuto para cerrar. Ahí está abriendo el micrófono, que acá siempre es un lío, así que tengo el micrófono cerrado siempre. Bueno, como decíamos al comienzo, esto atraviesa entonces, es fundamental porque atraviesa a los chicos del profesorado desde su quehacer diario, en la proyección de ellos el día de mañana como futuros docentes, en esa implicancia del no generar lesión, de no ser agentes de lesión. Yo siempre, como le digo a los chicos, ustedes están acá aprendiendo. En anatomía lo decimos mucho, en fisiología, ustedes aprenden acá para no romper a nadie. Premisa es no romper a nadie, pues somos los principales rompedores de gente cuando las cosas no se hacen bien. Entonces somos, es decir, están cuestiones de infraestructura. Yo lo escuchaba recién a Romario, decía, claro, nos atraviesan cuestiones tercermundistas a todos los que estamos en este lado del continente, que son más o menos comunes a todos, como chicos que no pueden tener el calzado adecuado en talle, en material, o hasta inclusive ni siquiera tienen calzado muchas veces. Mientras menos provista es la zona en la que uno trabaja, con más privaciones se encuentra, y ni que hablar de las infraestructuras. Entonces, nos atraviesan algunas cuestiones. Me pareció muy importante lo que dijo Rafael, que allá en España también tienen los módulos de 45 minutos, que nosotros pensamos que es una problemática que atraviesa esta parte. No, veo que es más común en otros lados, que realmente es algo a pensar como política de Estado para modificar cantidad de estímulos semanales y tiempo que se destina a esos estímulos semanales como fundamental para 2 cosas. O sea, preparar físicamente a la persona para que esté más apta a la vida cotidiana, y además para poder traer gente nueva que sea amante del movimiento y no seguir generando sociedades sedentarias. Así que me parece que es fundamental para eso, como pensarlo como política de Estado. Las futuras mentes que se harán cargo de nuestro país tienen que llevar eso como bandera, como fundamental. Gracias, Majo. Gracias a todos y a cada uno. Ha sido un placer para mí. He aprendido muchísimo en el programa de hoy. Seguramente nuestros oyentes también. Y hemos salido enriquecidos de esta hermosa conversación. Muchísimas gracias, Juan Boazo desde Argentina, Romario Javier Morcillo Valencia desde Ecuador, Andrea Porras Ramírez desde Colombia, Brian Alexander Almira Lucas desde Guatemala, Rafael Francisco Caracuel Cáliz desde España y Esteban Aedo Muñoz desde Chile. Muchísimas gracias. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace ya posible 14 años junto a ustedes y a este hermoso programa. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el equipo de integrados. Nos vemos la próxima. Chau. Buena vida para todos. Gracias.